Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Volvemos a la casa de perfumería de Elaka que pertenece a Sonia Constant, la gran perfumista Sonia Constant. Y bueno, estamos con una de sus últimas novedades, el perfume Orchid K. Aquí lo tenemos, una muestra de su perfume que vamos a conocer el día de hoy. Antes, si me lo permitís, tengo que deciros, me encanta la personalidad de esta perfumista en sus perfumes de línea privada. Es una perfumista que podemos encontrar en muchísimos perfumes de líneas comerciales, ya que ha trabajado para las grandes firmas y sigue trabajando en ellas. Pero de verdad, os recomiendo adentraros en sus perfumes de línea privada, porque ahí encontráis todo el alma de una perfumería muy personal y especial. Sobre todo lo vemos en ingredientes como estos, que además busca ingredientes súper exclusivos y especiales. Algunos de ellos no son nada fáciles de encontrar. Leamos las notas de Orchid K, perfume del año 2024 de la familia Floral Frutal Gourmand, con notas de salida de malvavisco, petit grain y flor de la adelfa rosa, poquita cosa, notas de corazón, orquídea negra, magnolia y rosa silvestre, y notas de fondo, ambro fix, secuoya roja y vainilla. Lo que os decía de la composición, nada más verlo ya es difícil, no he visto en ninguna venta de lo que son las esencias. La adelfa rosa, ya tenemos aquí una nota muy especial y sin duda menuda nota de madera, la secuoya roja o secuoya de California. Sin duda una maravilla. Bueno, una de las cosas que a Sonia le gusta es que cuando probemos sus perfumes nos dejemos llevar por las sensaciones olfativas que nos dan. Porque efectivamente un perfume, cuando además tiene muchas notas, estoy segura de que esas solo son unas pocas de las que nos cuentan, nos pueden dar muchas sensaciones olfativas. Primero estamos con uno de parfum, en mí dura unas 7 horas largas, 7-8 horas, tiene muy buena fijación, sobre todo con lo que es esta nota amaderada. Y luego empezamos por una intensidad alta en la salida durante 1 hora, después podemos tenerlo en una intensidad media, unas 2-3 horas y después se nos va suavizando. Bueno, es un perfume primero que sí, podemos tener ligeras sensaciones florales y demás, pero para mí, y dejando de un ladito lo que son todas estas notas, te diría que primero es un perfume con una sensación amaderada cremosa, una salida donde esa madera se fusiona mucho con lo que son tanto las sensaciones cremosas de la vainilla y esa orquídea negra, que es una orquídea de los distintos tipos que termina también sacando la vainilla, ¿no? Una orquídea de vainilla, pero orquídea negra. Entonces tienes una sensación de una madera muy cremosa, avainillada, y una salida que empieza siendo frutal, floral, una sensación floral que no puedo decir que sienta solo y únicamente lo que es la parte de la rosa. La adelfa la conozco bastante bien, además la adelfa que yo tengo en mi balcón es adelfa rosa y tampoco diría que es ello, no es ni esa nota ni esas notas florales, pero sí notas como si estas notas florales se hubieran fusionado y acompañaran de en cierto modo a lo que es esa orquídea negra, junto con ese fondo que ya nos da la bienvenida, proporcionándonos esos aromas, parte de ellos en la salida. Lo hueles y dices, es cremoso, tiene un toquecito gourmand, pero que dices, no es una comida que yo haya probado, algo que tal, noto lo cremoso, noto lo avainillado, pero tienes esas consonancias florales que están a tu alrededor con el aroma, que le dan unas texturas, unos aromas, que precisamente lo mejor y lo único que tienes en este perfume, lo que lo hace más único, es que te da una sensación de un aroma especial, un tipo de aroma muy particular, muy especial,
aunque tenga esa parte cremosa gourmand, no lo puedes comparar con este, con aquel, de lo otro. ¿Y a qué se parece para...? No, 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 no. Esto es lo que hay y esto es lo especial. Evidentemente, según va pasando el tiempo, se va desprendiendo de los aromas más florales y nos vamos adentrando sobre todo en esa parte que se ha fijado en nuestra piel, la secuoya echa raíces en tu piel y ese tono amaderado que ha arrastrado consigo los tonos más cremosos, se queda esa parte de la vainilla, sigue teniendo precisamente la orquídea negra. Es una esencia que tengo, por eso la capto mucho en este perfume, y es como entre esa orquídea negra, la madera y la vainilla, wow, se volviera una vainilla oscura, casi como si hubiéramos puesto a reducir. Vosotros sabéis que cuando se hacen salsas, algunas se ponen a reducir, ya sé que la vainilla no, pero la pones a reducir y como si se volviera acaramelada. Pues eso, es una vainilla condensada con esos aromas potenciados del aroma de la flor de la orquídea. Y según se nos van poquito a poco todos esos acordes florales, nos vamos quedando con un aroma de vainilla que se va oscureciendo porque cada vez se queda más y más solo en presencia de lo que es esa secuoya. Es un tono amaderado que no termina de ser una madera sola y única, sino con esa ligera sensación que lo hace auténticamente delicioso. En respecto a masculino, femenino, pues como todo en este tipo de perfumería hay que dejarlo en el plano unisex, pero yo como mujer me siento súper cómoda con este perfume. Es como llevar un perfume exótico, elegante. A mí siempre los tonos amaderados en los perfumes me hacen sentir con mucha elegancia. Tiene la parte de la elegancia, el exotismo de las flores que está utilizando, con esa un poquito de sensualidad de los tonos gourmand. Es como todo en uno, que te pones elegante pero sexy a la vez en un momento especial. Sin duda es un perfume para momentos especiales, con mucho punch, con mucha personalidad, muy especial, y desde luego es de los que van a llamar la atención cuando te lo pones, porque muy pocos perfumes, este no es de los que dices, ¿llevas la vida es bella? No, 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 no tiene nada que ver con los perfumes que hayas probado. Desde luego tiene mucha personalidad. No te diría que es para todas las edades. Ya sabéis que los perfumes, cuando se sienten esos tonos un poquito amaderados, no suelen ser para personas muy adolescentes, muy jóvenes, pero aún así creo que este perfume es de personalidad. Hay que probarlo, hay que descubrirlo, porque puedes tener 30, 40 años, que lo pruebes y no te guste, por esas sintonías que tiene, por esa forma de ser que tiene este perfume, que casi de por sí habla. Por lo cual hay que probarlo, hay que descubrirlo para ver por dónde anda. Efectivamente, tampoco es un perfume para verano. Diría que es más otoño, invierno o épocas intermedias, sin calor. Y si lo utilizamos en época de calor, mejor en cenas, momentos nocturnos, para salir por la noche, para ir a cenar, porque tiene más ese cuerpo. Cuando llega sobre todo a esa parte amaderada, es lo que llamaría un perfume principalmente cálido. Es como esa madera le da una personalidad tremenda al perfume. Ojalá supiera de dónde lo ha sacado, aunque seguro que esa secuoya de baratita no tiene nada. Apreciando, por supuesto, como digo, cuando nos asomemos a los perfumes tenemos también que apreciar los materiales. Hay tipos de aromas que no son fáciles de encontrar. Esta marca de perfumería suele encontrar y utilizar tipos de maderas exóticas, especiales, que desde luego hace que sus perfumes sean muy únicos. Así que, mis chicas, chicos, un perfume para probar, para descubrir, que desde luego os recomiendo, como todos los perfumes de LACA, que es un mundo fuera de lo normal, ya os lo prometo yo. Así que, chicas, chicos, ahí lo tenéis. Si lo has probado, si lo conoces, cuéntame qué te parece. Un besote enorme, hasta pronto.